Ya está Bueno, entonces ahora vamos a ver el planeta de Venus, su significado y obviamente esto es orientado en astrología evolutiva y de linaje para darle el contexto siempre a la astrología, bueno, para darle el contexto en nuestro caso a la astrología para que nos ayude a descubrir patrones, a sanar y cualidades que están presentes en nuestro linaje para poderlo utilizar para resolver historias que están en el linaje, ¿no? O sea, siempre es con el propósito de un autodescubrimiento. Y bueno, entonces vamos a ver, fue el documento que les compartí. Entonces ahora es Venus, ya vimos Mercurio, que es la mente, que son los mandatos, que es la forma en que el avatar en el cual encarnamos recaba la información y la estructura. Y para el linaje y obviamente para la parte evolutiva, pues es muy importante el concepto de mandatos y paradigmas que tiene. ¿Ok? Y sí, la parte donde no venía el sol en los aspectos, pues es que Mercurio siempre está muy cerquita del sol, que en el caso de Venus también pasa en algunos aspectos también. Que no existe, ¿no? Porque también Venus está cerquita del Sol, entonces el sextil no existe. No me acuerdo, sí, creo que nada más es el sextil con el Sol. Bueno, entonces, ahora Venus, como lo vamos a ver aquí, tiene dos temas importantes. Entonces, recordemos que Venus tiene dos signos que lo rigen, o digamos, sí, donde está regente. Es que es donde está el regente, porque realmente no puedo decir que está dominante. De hecho, no recuerdo en este momento Venus en cuál está dominante y en cuál está domiciliado. A ver, espérenme, esa parte no me la sé. Ujú. Vamos a buscarla. Bueno, pues sí, sí está domiciliado en los dos signos. Ok, vamos a ver esto. Bueno, aquí Venus está domiciliado en Tauro y Libra, exaltado en Piscis, en exilio en Mercurio y Aries, y en caída es en Virgo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresarnos ahora sí aquí a esta parte. Bueno, entonces ahora, como tiene dos domiciliaciones, Tauro y Libra, se ven dos aspectos que están integrados, pero a final de cuentas son dos visiones o dos como líneas. Entonces, la primera parte es Venus, desde Tauro, es como tu Venus interno. Entonces, la misión del alma o de lo que te está hablando Venus en tu carta natal es de la autoestima, del desarrollo de la autoestima y la autosuficiencia para proveerte recursos materiales. Y obviamente, qué tan fácil te provee recursos materiales tiene que estar totalmente relacionado a la autoestima, que es como
tiene programado tu cuerpo eh, o el porcentaje que tiene tu cuerpo de sentirse valioso desde tu identidad humana. Entonces, la pregunta, ¿cuánto valgo yo por mí mismo sin que nadie me lo diga? Y obviamente el proceso, el alma aprende, en este caso es el cuerpo, porque digo, el espíritu no aprende, lo que está aprendiendo, lo que venimos a reparar es el cuerpo. Entonces el cuerpo aprende a identificar sus necesidades biológicas y materiales. Es el instinto de supervivencia. Es obtener recursos para sentirte seguro. Y la evolución, que esta parte es muy importante ya en paradigmas a reparar en tu avatar, es pasar de necesito cosas, personas para sentirme seguro a yo soy mi propio recurso y seguridad. El lograr sentir que tú eres tu, tu seguridad, la persona que genera recursos, eres tú y te haces sentir segura y confiada en la vida. Es muy importante sentir que caminas en la vida confiada. Ese sería, digamos, como el objetivo. Y Venus, desde Libra, lo que te está hablando es del Venus externo. Entonces ahí lo que sucede es que a través de los otros te ves, a través de los otros te sirven como espejo. Y la pregunta es cómo me relaciono con los demás en igualdad de condiciones. Eso es muy importante, desde la igualdad, desde la equidad. Y el alma proyecta sus carencias o virtudes en la pareja. Digamos que este es el camino a evolucionar. Y otra vez es el avatar, no realmente el alma. Aprender a escuchar y a negociar. Algo importante, o sea, ¿qué haces en la negociación? Pues haces un intercambio, un trueque, un cedo alguna parte de mí para poder cubrir las necesidades de la otra persona, pero obviamente sin tener un vínculo codependiente, sino al contrario, algo que los haga crecer, generar sinergia en ese vínculo. Puede ser, en este caso, acuérdense que Libra no habla solamente de parejas, habla de tu vínculo con el mundo. O sea, tú con tu gato, tú con tu pareja, tú con tu socio comercial, tú con tus personas cercanas con las cuales tienes que vincularte a partir de tus ideas. Y la evolución es pasar de la codependencia. es, Creo que te necesito para completarme y que eso que veo en ti no existe en mí. Eso es lo que hay que reparar, sanar para llegar a una interdependencia donde te consideras un ser completo y la otra persona es un ser completo, más el vínculo, la asociación genera una expansión. Un ejemplo claro de esto, digamos, sería el concepto cuando nace un hijo, ¿no? Que ahora el hijo o hijo o hija, ¿no? El concepto vincular es cuando a través de dos energías de dos personas que se sienten totalmente completas, eh, el subvínculo genera un proyecto, una creación, algo que no pudiera ser generado por uno solo, sino requiere de dos personas. ¿Ok? Y digo, hablé de un hijo porque pues, es como algo que se puede comprender muy fácil, pero también puede ser un proyecto, una empresa, una escuela, mm, algo que requiera diferentes visiones que al integrarse generan sinergia o experiencias de vida, energía. Ahora, ¿de qué te está hablando Venus en la carta? Es la herencia de las mujeres y el dinero. Entonces, en el trabajo de linajes, Venus es el archivo histórico de las mujeres del clan, hablando de hermanas, tías, amantes, esposas, jóvenes y de los recursos materiales. Venus son recursos. Venus en Tauro siempre te va a estar hablando de recursos, posesiones materiales, o sea, de dinero, hasta cierto punto. O sea, cómo yo construyo.
recursos materiales o dinero. Entonces, hablando desde la historia de las mujeres, Venus te muestra cómo han amado las mujeres de tu árbol genealógico, si ha sido un amor o un contrato. Eh, Hablando de esto, bueno, es que usualmente en el pasado y en todos los tiempos, puede haber matrimonios que pueden ser contratos económicos o de asociaciones, vínculos entre familias, pero con conveniencias que no son realmente de una conexión vincular, ¿no? De pareja, sino quizá haya otros intereses. Y también de supervivencia que no tienen que ver con el amor romántico. O sea, el amor romántico es esa, inclusive la parte romántica tú lo puedes ver como esa idealización que haces de otra persona y cómo la expandes, ¿no? Así como, wow, esas capacidades, esas cualidades que tiene esa persona me hacen sentir expandido, cuando quizás sea una proyección, pero al mismo tiempo lo que sí es real es esa parte sinérgica. Entonces, es como esa parte romántica. La parte romántica, el único detalle es que es cíclica, ¿no? O sea, va, se transforma, desaparece, vuelve a reaparecer. Pero bueno, eso se puede ver en la carta. Em, Venus en la carta nos dice si hubo libertad para elegir pareja o si hubo matrimonios arreglados o forzados. Por ejemplo, si tú ves un Venus cuadratura Saturno, eh, imaginémonos, por ejemplo, que Saturno está en la casa 12 en Capricornio, por decirte algo, y Venus está en la casa 5 y, bueno, ahí tendría que ser como una oposición o algo, un aspecto duro. Ahí te estaría hablando de que el vínculo romántico fue por cuestiones de seguridad material, no fue por un vínculo romántico o elección de la pareja. ¿Sí? Acuérdense que Saturno es responsabilidad, obligación, en Capricornio, pues más. Entonces ahí como que, y luego si estuviera en oposición, digo, pues, asumamos que hace una oposición con Venus en la casa 5. La casa 5 precisamente es la parte de la identidad y la parte romántica y creativa. Es donde, digamos que tu fuego, bueno, quién tú eres, lo que te apasiona descubrir de ti y conectar tu espíritu a tu avatar, está en conflicto con esa seguridad material. Y la casa 12 te está hablando del linaje pasado, ¿no? O sea, de generaciones, tres, cuatro generaciones atrás de la tuya. Entonces ahí te puedes dar cuenta. Hay más ejemplos, ¿no? Aquí abajo. Ahora, eh, el rol femenino, ¿se permite a las mujeres ser sensuales y disfrutar? ¿O debía ser solo madres sacrificadas, eh, que habla cuando está tu luna? Venus muestra el permiso para el placer. Entonces aquí también otro ejemplo, ¿no? Si pongo un Venus cuadratura Marte y por ejemplo Marte está en la casa 4, pues te está hablando de que ahí el disfrutar o el vivir en gozo, pues no, más bien es en lucha. Por ejemplo, otro, imagínense que está también Saturno, ¿no? O sea, unas cuadraturas con lo que se llaman planetas duros, que acuérdense que es Plutón, Marte y Saturno. Pues te está hablando de que el placer, el gozo, pues está prohibido. Otra es que Venus está en la casa 12, también pudiera ser. Ah. Y luego ahora, hablando de la parte del dinero, los recursos, para el inconsciente familiar, amor igual a dinero igual a supervivencia. Eh, Esta parte de amor igual a dinero igual a supervivencia es amor propio, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, siempre que haya como una escasez, te está hablando de un desvaloramiento en ti, creyendo que tu presencia
quizá no sea valiosa. Entonces el universo, la Matrix te dice, ah, bueno, pues como no eres, crees que no eres valiosa, pues el mundo no te retribuye con creces. Y cuando te sientes valiosa, el mundo te retribuye con creces. Es como dijéramos que tenemos en el inconsciente cuánto en valor económico nuestra presencia, eh, qué tasa de cambio tiene. Y luego preguntas de linaje, ¿tuvieron nuestros ancestros que vender sus valores para comer? El dinero causó divisiones. Se usaba el dinero para manipular el afecto. Esas partes también las podemos ver en la carta. Y, por ejemplo, ahí estarías hablando de un Plutón en diferentes aspectos con Venus. Sí, y bueno, y obviamente en casas, ¿no? Y luego aquí ya vamos a empezar a ver, eh, aquí no sé si tengan dudas, preguntas de Venus. Todavía vamos a saber más detalle, ¿no? Pero por si en algún momento quieren detenerme para ver algo que no quede claro, me dicen, ¿no? Bueno, entonces, para interpretar Venus usamos esta fórmula de síntesis. Es diferente a la de Mercurio, que estaba orientado al cómo yo organizo la información y qué mandatos hay o qué, me fue la otra parte, es qué creencias hay. O sea, acuérdense que Mercurio está hablando de mandatos, valores, paradigmas mentales, están programados en tu cuerpo, en tu avatar y en tu linaje. Ahora, Venus te está hablando de el alma desea conectar y valorarse a través de, que serían los estilos de los signos, en el escenario que es la casa, sanando la historia femenina económica del linaje. Que eso es lo curioso, ¿no? Siempre, algo que estábamos platicando Mayoli y yo hace como 2, 3 días, era cómo la energía de la madre está asociada a la economía de las familias. Entonces, cuando la energía madre fluye dentro de una familia, de alguna manera la abundancia fluye. Y cuando tienes, digamos, no quiere decir que estés de acuerdo con las historias de tu linaje, de las mujeres de tu linaje, pero digamos, puedes hacer empatía con sus historias, de dónde provienen sus formas de expresar su realidad. Es con cuando te conectas a ese flujo abundante. Y obviamente remover la toxicidad que ha habido en tu linaje relacionado al vínculo con la energía madre. Y bueno, y algo importante es integrar la energía madre de quien tú eres y de tu familia estelar. Pero bueno, entonces, aquí la parte de... aquí es, bueno, en los signos, que es el cómo, indica el filtro del valor. Entonces, aquí yo creo algo muy importante. Ahorita vamos a ver a detalle los signos, pero lo importante es el elemento. O sea, el fuego siempre te va a hablar de que en tu linaje siempre se valoró la independencia. Es como decir la autosuficiencia. Inclusive hasta cierto punto pudiera costar trabajo, quizá, el recibir de otros, si no era siempre cómo yo puedo ser autosuficiente, independiente y generar esos recursos por mí mismo, por mí mismo. Entonces, también aquí por eso fuego, que acuérdense que es Aries, Leo, Sagitario, valorar la independencia, la acción y la pasión. Aquí, por ejemplo, ¿qué es pasión? Es realizar lo que a mí me motiva, lo que a mí me da sentido, lo que mi identidad realmente hace que brille. Por ejemplo, aquí, no sé, un ejemplo sería, si yo tengo mi Venus en fuego, en algún signo de fuego, y quizá mi familia tienda a tener una compañía, una empresa que a mí realmente no me vibra, que no me sienta que mi fuego, que mi pasión, que mi sentido de vida se expanda, tú puedes elegir construir un nuevo camino de autosuficiencia material, en vez de mantenerte en la economía familiar, que sería como lo más fácil, ¿no?
porque para ti es importante que Expande. te expandas y te apasione lo que estés haciendo. Sí. Y ahora, cuando el signo es de tierra, o sea, un Tauro, un Virgo, un Capricornio, lo más, o sea, lo que va a mover siempre tu Venus para generar recursos es en qué lugar me siento más seguro o hay más seguridad de mantener una estabilidad financiera. Entonces ahí el ejemplo que ponía de si tu familia tiene una empresa, una compañía ya establecida y tú tienes un Venus en estos signos, Te quedas ahí. te puedes quedar ahí, inclusive aunque no sea agradable o sea esclavista como el proceso, porque es más valioso la seguridad y la estabilidad y el estatus social que te da. Bueno, y lo tangible, ¿no? Acuérdense que las tierras siempre lo que valoran mucho es lo que se puede palpar. El fuego es al revés, el fuego, o sea, lo que lo motiva es que dejen ponerle palabras a ¿Qué esto. más es posible o la novedad? ¿Qué puede pasar si? Es que es algo intangible. O sea, ahí el fuego lo que te está diciendo es, esto que yo estoy haciendo me hace expandirme, me hace sentir vivo, me hace sentir viva. Es ahí. Puede ser que, no sé, por ejemplo, la música, la expresión verbal es lo que te apasiona, entonces por ahí sería para ti importante. Y como si te fijas, no es como algo tangible o Por eso, la fácil. sensación que sea no Ex- tangible. Exacto. Ah, ok. Ujú, sí. Porque el fuego, pues, es tangible. En cambio, tierra, pues todo es tangible. O sea, tengo un escritorio, tengo una nómina, o sea, como que todo muy, muy tierra. Y la parte de aire. Esta parte es muy importante, es diferente, totalmente diferente. O sea, cuando tú tienes un Venus en algún signo de aire, Géminis, Libra o Acuario, realmente lo que vas a valorar es la expresión verbal, la comunicación, el tener una retro de lo que tú comunicas. Es, bueno, a ver, dime qué te hizo sentir esta idea, esta expresión que yo te comuniqué, cómo tú la recibes y cuál es tu retroalimentación y si hay una sinergia de ideas que se expande. Entonces ahí es diferente. Quizá Géminis sería el único que le interesa un poco más como el comercio, pero en general y te digo, bueno, y algo aquí también importante, la inteligencia, el espacio y en el linaje la buena educación es como algo importante. Por ejemplo, me, 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 me resuena mucho en aire, o sea, como, es que tiene estilo, tiene clase, tiene una forma de comunicarse que me hace sentir o que elegante o distinguida. O sea, el aire es más como esa persona que valora mucho la forma de pensar y expresar en los vínculos. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si tienes que estar en una oficina encerrado donde es muy estable y una generación de dinero fácil, pero no hay esa comunicación, esa interacción, esa innovación de ideas? A uno de aire le costaría trabajo. O, por ejemplo, un matrimonio arreglado a uno de aire sería muy complicado. Al de fuego y al de aire serían súper complicados, ¿no? Porque no hay esa chispa que enciende ese motor para el vínculo con el otro. Al igual si estuviera elaborando o generando recursos sin ese como motor. Y los tierras son como secos, o sea, es como secos e inclusive repetitivos y inclusive pueden estar laborando y laborando sin necesitar como mucha motivación. Ahora, el agua, yo creo que sería la más compleja al menos, que es Cáncer, Escorpio, Piscis.
es valora la fusión emocional. Aquí ya no estás hablando de que habla bonito. Se sienten sus palabras auténticas y que a la persona la hacen como entrar en la otra persona, y también como donde él puede o ella puede generar ingresos es porque es una causa que hace que se sienta que está asistiendo o que tiene un motivo, pero es diferente al fuego. Aquí pudiera ser bueno, digamos, en cuestiones laborales, pues son cuestiones, por ejemplo, cáncer es donde tú puedas nutrir o donde puedas proveer nutrición a otros. Escorpio sería o protección, sí dije protección. Escorpio sería algo como donde pueda asistir como tipo psicólogos o personas rescatistas o personas que pueden apoyar a otros en crisis o en transformaciones. Piscis podría estar relacionado a cuestiones dogmáticas, pero también a cuestiones espirituales o de sanación. E inclusive los tres estarían relacionados a cuestiones de sanación. Pero aquí en vínculos de pareja, por ejemplo, si tú tienes un Venus en agua, yo creo sería el Venus más complejo, porque el Venus sí tiene que sentir que están fusionados, que están integrados, que no solamente hablas bonito, sino la energía tiene que tener una sinergia, que te envuelve, que al momento de que la pareja se expresa como si viajaras con él o con ella. Entonces es un signo más complejo en los vínculos. El aire es más superficial. El aire es más superficial. Y bueno, y aquí los linajes, cuando tienes un Venus en agua, dependiendo de qué situación, bueno, qué aspectos tengas, puede ser amores sacrificados, secretos o simbióticos. Por ejemplo, amores sacrificados, pues tendría que ver con Neptuno, ¿no? O sea, ¿cómo está Neptuno con Venus? Secretos podría ser Plutón, pues principalmente Plutón. Simbióticos sería Venus en Escorpio y también quizá un Plutón, quizá en buen aspecto. ¿Eh? Y bueno, y ahora, la casa es en donde indica dónde busca el alma esta validación. Entonces acuérdense, según el signo, según los elementos, es como que un acordeón que te puede decir cómo se va a vivir qué le va a ser importante al Venus en tu carta natal o en la persona que le estés leyendo o en el link de la persona, ¿no? Y la carta es dónde está buscando esta validación. Entonces el alma desea conectar y valorarse, por eso aquí habla de dónde busca esta validación, o sea, validación de valor a través del estilo del signo en el escenario. Sanando la historia femenina económica del libro. Entonces, por ejemplo, aquí hay más ejemplos. Venus en casa 10 buscar amor, valor a través del éxito profesional. O sea, si tú tienes un Venus en casa 10 pues obviamente lo que te va a hacer sentir valioso es que tengas éxito. Por ejemplo, un Venus en casa 10 si pasa una etapa donde en ese momento no está teniendo éxito o estatus profesional o en el mundo, en ese momento, pues no va a ser como esos momentos expansivos para él. Incluso va a ser todo un reto, perder el estatus. Linaje donde las mujeres sean respetadas por su estatus social y no por sus sentimientos. También aquí, por ejemplo, aquí te habla de que las mujeres han tenido fuerza y poder en el mundo. O sea, ya hablando de un Venus en casa 10, bueno, obviamente si tiene un signo de tierra, te está hablando de mujeres con poder en la tierra que han sido respetadas por su estatus social. Quizá personas de mucha capacidad económica o de un apellido muy importante en la sociedad. Y cualquiera de tierra, ¿eh? O sea, si tú tienes un Venus en la casa 10, bueno, inclusive cualquier
signo, pero si fuera de tierra, todavía se vuelve más sólido, con mayor poder en la tierra. Ahorita vamos a ver más ejemplos, falta mucho más. Y luego, Venus retrógrada. Entonces, acuérdense del Mercurio retrógrado, es similar. O sea, si tú tienes un Venus retrógrado en la carta natal, es una marca evolutiva muy potente que habla de una revisión del valor. Entonces, tú vienes a redefinir, a retar, a cuestionar la forma en que han sentido cómo se valoran las mujeres, las personas, hombres también en tu linaje, y también cómo obtienen sus recursos materiales. Y soledad kármica. Por ejemplo, aquí es a menudo sientes una barrera invisible con los demás, tienes periodos de aislamiento social necesarios para aprender a amarse a sí mismo sin validación externa. Entonces, por ejemplo, aquí lo importante es cómo el Venus retrógrada, como si no tuviera esa facilidad de estarse valorando a través de otros. ¿Qué es lo que hizo? O sea, como si hubiera una barrera que te dijera, no, tú ya no tienes que hacer eso, tú viniste al opuesto, te diste a recuperar tu valor dentro de ti, no a seguirlo buscando afuera como tu linaje. Entonces, es cuando un alma poderosa, o bueno, en este caso un espíritu poderoso, viene a reparar el linaje. O sea, no es simple, ¿no? La perspectiva del linaje indica una ruptura con el modelo femenino tradicional. El mandato no voy a amar como amaba mi abuelo o mi madre, y a menudo señala ancestros que fueron infelices por seguir las reglas sociales de matrimonio, y el nativo viene a sanar eso, viviendo el amor de una forma no convencional o incorrecta para el clan. Aquí es muy importante, ¿no? Incorrecta para el clan no quiere decir que sea como algo erróneo, sino al contrario, vienes a mostrarles que hay diferentes formas o diferentes realidades si rompen los paradigmas que los tienen atrapados. Ujú. Entonces, aquí te habla, por ejemplo, de como un punto de vista. Cuando tú veas el Venus en la carta natal de una persona, cuando veas a Venus en una carta, no digas, así eres en el amor. Di, esta es la forma en que tu cuerpo, tu linaje aprendió a sobrevivir negociando con los demás. Acuérdense que Venus, aparte del valor propio, recursos, es cómo me vinculo con el mundo. Y la herencia de cómo las mujeres de tu familia entendían su valor propio y cómo se relacionaban con el dinero y el placer. Esta parte yo creo es muy importante, ¿no? O sea, cómo aprendiste a negociar con los demás. Bueno, cómo tu linaje ha aprendido a negociar con los demás y cómo tu familia se relaciona o entendía el valor propio y cómo se relaciona con el dinero y el placer. Y obviamente es reparar. Y acuérdense, no estamos reparando el espíritu, estamos reparando el cuerpo donde encarnamos para transmitir a la psique colectiva del linaje esta nueva visión, esta nueva energía. Digamos que estamos actualizando su software de cómo se vincula con el mundo. Entonces, ahora vamos a ver los escenarios de por casas y luego todavía hay mucho más, pero ahorita empezamos a ver un poco las cartas para ver cómo se ve el Venus. Entonces, Venus por casas, acuérdense, son los escenarios. Entonces, aquí vamos a ver las 12 casas y viene desde el aspecto evolutivo y de linajes. Entonces, Venus en casa uno. Entonces, la visión evolutiva es el alma necesita aprender a amarse a sí misma directamente sin intermediarios. La identidad está ligada a la belleza, la armonía y el encanto. Entonces, el aprendizaje, yo soy valioso por existir, no por complacer. Por ejemplo, digo, algo que creo que
en la sociedad actual de repente lo veo mucho, es, digo, voy a hablar del lado de, de las mujeres, pero pues es también del hombre, es que, por ejemplo, veo que luego las mujeres hacen operaciones muy dolorosas con el motivo de creer que es la manera en que van a ser valoradas, cuando realmente es encontrar dentro de ellas donde en el linaje se perdió el valor de tu presencia, de tu ser. Este, y ya después, pues te puedes hacer las operaciones que quieras, ¿no? Pero así al menos ya serían tu elección. Pero bueno, Venus en casa uno habla como de esta parte, como si estuviera, bueno, no como, es tu identidad, ¿crees que tiene que ver con que tienes que estar súper, ser armónica, complaciente? Complaciente tiene que ver con Libra, pero ser armónica, bello, bella, tendría que ver con la parte de Tauro. Y creer que eso te hace generar más ingresos o ser más valioso y tener mayores recursos. O sea, por ejemplo, esto habla desde que inclusive tu forma de vestir, ¿no? O sea, si te sales con chanclas y pantuflas, a lo mejor un Venus en casa uno no se lo permitiría porque creería que eso le está afectando su valor. Entonces, cuando una persona con Venus en casa uno puede salir con chanclas y pijama al centro comercial, pues va avanzando. Sí. Y bueno, y luego en memoria del linaje, el mandato de la belleza, mujeres en el clan que sobrevivieron gracias a su apariencia física o su encanto personal. Sonríe y sé bonita para que no te pase nada. Digo, en muchos casos a mí me ha tocado ver lo opuesto, ¿no? Que realmente ocultan su belleza por el riesgo de ser violentadas. Y, y en hombres, quizá, bueno, en hombres me he visto los dos aspectos también, ¿no? Entonces, ancestros que quizá no eran inteligentes o hábiles según el juicio familiar, o sea, porque antes, bueno, en algunos aspectos creían que la belleza era como que mm, era condición para que la inteligencia fuera, no fuera alta, pero realmente eso era solamente un paradigma mandato familiar, ¿no? Sí. Y bueno, esta se hereda la creencia de que la estética es una armadura de protección. Por ejemplo, aquí que pudiera ser también que al papá, o sea, le interesaba que la hija estuviera muy súper presentable, ¿no? Cada vez que llegara y lo abrazara y le sonriera. Entonces se queda como programado en el linaje que es muy importante para ser valioso o valiosa, que es la apariencia, exacto. Y bueno, Venus en la casa 2 es la banquera del clan. El alma busca consolidar su autoestima a través de la autosuficiencia. Necesitan tocar y poseer para sentirse seguras. Aquí tocar habla relacionado al tocar algo tangible. Sea tangible, ¿no? Ujú, sí. El aprendizaje es distinguir entre el valor del mercado y el valor humano. Disfrutar del disfrute sensorial de la vida. Bueno, es que un Venus en casa 2, la casa 2 tiene que ver con el valor propio del cuerpo y con mi capacidad de generar recursos por mí mismo, por mí mismo. Entonces, un Venus en casa 2 puede ser que se obsesione por estar generando o ser productivo o productiva. Si no es productivo o productiva, cree que, y más si tuviera un signo de tierra, o sea, cree que no va a ser valiosa o no va a ser valorada. Entonces, aquí, de hecho, fíjense, algo súper padre cuando tienes un Venus en casa 2 es que tu sensorialidad es súper, súper expansiva. O sea, tienes unos sentidos tan agudos que puedes saborear la vida material de una manera impresionante.
O sea, para ti el café huele, sabe diferente si es que te gustara o oler los olores del bosque puede llevarte a una expansión increíble o espiritual cuando hay un Venus en casa 2. Y luego, memoria de linaje, supervivencia material, historias de escasez que dejaron una huella. El dinero es lo único que no te traiciona, así como estar generando, ¿no? Ancestros que tuvieron que administrar recursos con dureza o que se casaron por seguridad económica. Se valora la propiedad, la tierra y el ahorro. El amor se demuestra regalando cosas o proveyendo. Entonces, Venus en la casa 2, o sea, como que está muy asociado a todo lo material. Y si alguien tiene Venus en la casa 2 es que quizá en el linaje hubo esa escasez. Ahora, ¿cómo verías esto? Tendría que haber un aspecto duro o de cuadratura con algún planeta duro, o sea, algún Plutón o Saturno. Y bueno, Venus en casa 3 la diplomacia del entorno. El valor se encuentra en la comunicación, el intercambio mental. Acuérdense que la casa 3 es la casa de Géminis, la de comunicar. Algo que también va a suceder, ¿no? Es tus vínculos con personas de tu misma, eh, eh, que consideras, se me fue la palabra, que sin jerarquía, ¿no? O sea, personas que no las consideras como jerárquicamente superiores a nivel familiar en los valores, mandatos que tienes establecidos. Esta casa también los rige, como los primos, tíos, tías, eh, sobrinos. Entonces el alma necesita caer bien en su entorno inmediato. El amor es una conversación interesante. Entonces aquí lo importante es valorarte mm, cuando comunicas, no si embeleces o encantas a través de tu comunicación. O sea, hay veces que tienes que marcar límites o defender tu postura o tus ideas. Entonces ahí pues vas a tener que utilizar un lenguaje que quizá desagrade al otro porque te estás defendiendo. Entonces, memorias de linaje, las hermanas y las alianzas. Importancia vital de la relación entre hermanas y tías. El clan sobrevivió gracias a las buenas relaciones con los vecinos y el comercio. Se atrapan más moscas con la miel que con la hiel. El mandato es mantener la paz verbal, se prohibía el conflicto directo o mala educación, el chisme como forma de vinculación. Entonces aquí también, si este tipo de memorias, vas a tener que ver un Venus en conflicto con algún planeta. Si tu Venus en tu carta natal no tiene conflictos, digamos que el mandato del linaje no tendría esta parte como de algo a resolver, ¿sí? A menos que haya cuadraturas, oposiciones o conjunciones con planetas duros. Y luego Venus en la casa, el ángel del hogar, visión evolutiva, el alma busca la armonía en su mundo interior, necesita un santuario para sentirse segura. El amor está teñido de necesidades de protección y nutrición, sanar la relación con la propia feminidad a través de la introspección. De hecho, un Venus en casa 4 te da como un hogar donde, digo, hablando de que tengas un Venus relativamente bien aspectado en casa 4, habla de que tu hogar, ¿y qué es tu hogar? Es tu cuerpo, tus valores, tu mundo interior y tu familia muy, muy cercana. O sea, te sientes cobijado por ellos y protegido por ellos y por ti mismo. Este, sería eso. Entonces, como reconectar con esa conexión contigo mismo en tu mundo interior. Ahora, memoria del linaje, la estética doméstica. Mujer que se dedicó su vida a embellecer la casa y mantener la paz familiar.
a menudo sacrificando su mundo exterior. La ropa sucia se lava en casa, puede haber historias de ancestras que fueron muy amadas por el padre o secretos sobre la verdadera felicidad o infelicidad dentro de las cuatro paredes. Como decía, aquí depende de cómo esté tu Venus, aspectado. Luego, Venus en casa 5, la reina del drama romántico. Bueno, no necesariamente tiene que ser dramático, pero de que va a ser romántico o romántica la persona que tenga Venus en la casa 5, eso es un hecho. Porque acuérdense que la casa 5 tiene que ver con los romances. Entonces, Venus en la casa 5 como que es el Su casa. castillo de la princesa o el princeso. No sé, el príncipe. Ok, entonces por eso les digo, o sea, dramática pues puede ser, pero romántico, romántica sí va a ser. Sí. Em, el alma necesita expresar creativamente y ser admirada. Entonces siempre va a tener como ese aspecto romántico. El amor es un escenario, es donde se expresa, ¿no? Donde va a expresar e inclusive su pareja va a ser así como tiene que ser su fan número uno, si no, pues, no sería su pareja. Si no, le va a hacer un drama para que la voltee a ver o lo voltee a ver. Se busca la pasión, el romance, el reconocimiento personal, aprender a amar sin exigir aplausos constantes, que es lo que decía, ¿no? O sea, si una persona tiene Venus en la casa 5, algo que tiene que aprender es que no es el centro de la relación de pareja, o sea, o inclusive de la familia o del lugar donde está, sino pues es una persona más dentro de un contexto que atrae mucho la atención, que es muy carismática, carismático sí, pero no siempre, ¿no? O sea, bueno, no tiene que valorarse en base a eso, sino en su conexión consigo mismo de su valor al expresar. Luego, memoria del linaje, los amantes y las artistas, mujeres del clan que rompieron normas para seguir su pasión. La casa 5 tiene que ver con la pasión de ser quien eres. O que por el contrario vivieron frustradas por no poder brillar. Hijos que nacieron para validar a la madre. Si no eres especial, no mereces amor. Historias de romances intensos, teatros, talentos artísticos infantiles. Ok. De hecho, la casa 5 tiene que ver mucho, mucho con la expresión artística y creativa. Y también son líderes, ¿no? Entonces el Venus, pues te da en inglés sería como el charming, o como el osito de charming. Bueno, entonces Venus en la casa 6, la servidora dota. Acuérdense que casa 6 tiene que ver con... La casa 6 yo la identifico más con la capacidad de poder asistir a otros y a ti mismo y al linaje en reparar algo que está roto, que necesita depurarse, desintoxicarse, volverse a- o sea, ya que se rompió, digamos que tienes que quitar lo que hizo que se rompiera y volver a pegar esa parte del sistema o evolucionarlo. Pero es a través de un esfuerzo constante y una rutina diaria. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Es algo que va a requerir un esfuerzo laborioso y constante. Hasta cierto punto, digamos, un tanto sacrificado. O sea, es que yo le diría más que sacrificio, le diría, requiere constancia, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes Venus en la casa 6, digamos que a través de tu constancia, servicios, detalles, rutinas, empiezas a reparar, por ejemplo, puedes empezar a reparar tu cuerpo o tu mente o asistir a otros a reparar su cuerpo o su mente, pero va a ser a través de rutinas constantes, no de un evento fortuito.
gratuito, donde recibes mucho reconocimiento. Inclusive son reparaciones que requieren un esfuerzo muy grande sin tener una retribución o un reconocimiento. Entonces el alma aprende a valorar lo imperfecto y lo cotidiano, riesgos de amar a personas que necesitan arreglos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, si tú tienes un Venus en casa 6, quizá tú pudieras creer que tu valor está asociado a qué tanto ayudas a los otros a repararse. Y ese, pues, sería un paradigma que hay que reparar. O sea, no tienes que reparar a los otros, te tienes que reparar a ti. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero en este caso, la casa 6, de hecho, inclusive uno de las sombras de la casa 6 es buscar reparar a los otros antes que a ti. Luego, memoria del linaje, el amor es trabajo. Mujeres trabajadoras, sanadoras o sirvientes en el clan. El ocio estaba mal visto. El amor se demuestra haciendo cosas útiles, no con besos. O sea, por ejemplo, este sería lo opuesto a la casa 5, ¿no? Aquí es cero romántica. Ancestros que soportaron cargas pesadas por deber, posibles temas de salud en el linaje femenino relacionados con la falta de dulzura, diabetes, riñones. ¿Ok? Y luego Venus en la casa 7, la pareja eterna. Posición natural de Venus. O sea, digamos que un Venus en la casa 7 está domiciliado, aunque no tenga libro. Es su casa natural. Bueno, la 2 también. El alma solo se reconoce a través del espejo del otro. En la búsqueda incesante del equilibrio y justicia. El peligro es la codependencia total de no soy nadie si no tengo pareja. Entonces, este es como, yo creo, todo un reto, pero ya que sanas como la parte sombra, pues llegarías a tener expansiones muy grandes por vínculos familiares. Perdón, de pareja. Y luego, memoria del linaje, el estatus del matrimonio, la historia del clan gira en torno a las alianzas legales. Hay que casarse bien. De hecho, es como seguir como la formalidad que en el linaje se estableció. Mujeres que toleraron mucho para no romper la imagen social de la pareja perfecta. El divorcio puede ser un tabú enorme en el sistema familiar, o el nativo viene a ser el primero en divorciarse amistosamente. Sí. Ya llegamos. Y luego Venus en la casa 8. Esta yo creo es de las más complejas también, pero si lo logras evolucionar, bueno, pues tienes el camino directo a la evolución a través de la energía primaria. Entonces el alma busca la fusión total y la transformación a través del amor, que realmente aquí es a través de la energía sexual, ¿no? O sea, es como despertar la energía sexual. No interesa lo superficial. Aquí es muy importante. Un Venus en casa 8 no es, o sea, es un Venus intenso. Es un Venus que busca una fusión profunda. Eh, busca mucho la lealtad, la verdad profunda. O sea, este vínculo, que acuérdense que casa 8 es de agua, ¿no? Es de Escorpio. Entonces, aquí este vínculo es puedo leer todo en ti, así como el otro puede leer todo, y es como te puedo ver profundamente. O es como en la película del Avatar, de cuando le dice te veo, ¿no? Entonces es algo así. La atracción por la psicología, el ocultismo y la intensidad. El amor toca heridas profundas de poder y vulnerabilidad. Y esa parte a lo que voy. O sea, un Venus en casa 8 va a tener que empezar a sacar del inframundo ese placer, esa capacidad de vincularse en amor y generar recursos, sentir que tiene la capacidad de generar recursos por sí mismo, va a tener que ir al inframundo a sacar todo y reparar todas esas historias. Hasta después de eso va a poder hacer un uso expansivo de esa energía. Y bueno, memorias del linaje, poder, sexo y herencias.
Y acuérdense que la casa 8 habla mucho de las herencias, ¿no? Entonces aquí están los secretos de la alcoba del clan, historias de viudas poderosas, herencias de disputa, manipulación sexual, pasiones prohibidas que destruyeron familias. Y aquí el mandato es: el amor es peligroso, doloroso, se hereda la capacidad de regenerar tras crisis emocionales. O sea, aquí el don que tiene este Venus es que a través de poder vivir experiencias de crisis puede salir y como observar. Aquí digamos que me acordé de un video de Instagram donde está un gato siguiendo el rayo, el puntito del láser, ¿no? Un gato está siguiendo el puntito del láser y otro gato de al lado empieza a seguir el puntito del láser y luego se voltea y ve al humano y se da cuenta que está moviendo el láser y se le queda viendo el gato como, ah, ya te vi, eres tú. Entonces es algo así este Venus, ¿no? O sea, este Venus tiene la capacidad de como observar más desde arriba y darse cuenta de, creo que no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Y luego, Venus en la casa 6. La musa extranjera, el alma valora la libertad, la verdad y la expansión. Se enamora de lo diferente, extranjeros, profesores, filósofos. El amor no puede ser una jaula, necesidad de compartir una visión de vida o dogma con la pareja. Y luego la memoria del linaje es las que se fueron lejos, mujeres que emigraron por amor o que encontraron su valor lejos del clan de origen. Ancestres que valoraron la cultura y la educación por encima del dinero. Y el mandato es: cásate con alguien que te saque de este pueblo. O el amor debe enseñarte algo nuevo. O sea, como que los vínculos siempre es como necesito expandirme a través de este vínculo o, o encontrar nuevos paradigmas o aprender. Es un tanto, de hecho, más abajo de esto. Puede haber como una idealización. Y luego Venus en casa 10 es la parte que veamos, ¿no? El alma que vincula su autovalor con el éxito profesional y el estatus social. Necesita ser respetada y admirada públicamente. El amor suele ser formal, estructurado con personas de autoridad de mayor edad. La memoria del linaje, la imagen pública, mujeres que sostuvieron el hombre de la familia, matrimonios por conveniencia o estatus. La madre o figura femenina dominante era vista como una autoridad, quizá fría, pero muy correcta. El amor no paga cuentas ni te da prestigio. El éxito es el lenguaje del amor heredado. Era más o menos del primer tema, ejemplo que vimos, ¿no? De Venus. Y luego Venus en casa 11 es la amiga libre. El alma busca un amor desapegado, amistoso y libre de celo. Yo creo que este sería el Venus más complejo de traer a esta realidad, ¿no? Porque aquí es, la sombra de este Venus es muy compleja, ¿no? O sea, puedes acabar como en un desapego o en una necesidad bueno, un miedo al compromiso que te hace como vivir amores superficiales o cuando ya empiezas a sentir algo, una fusión con la pareja, y sientes como que vas a ser con miedo a ser atrapado o con responsabilidad, encuentras algún, idealización de imperfección en la pareja para Ajá, huir. ajá. O te vuelves poliamoroso pero desde la inconsciencia, no desde la conciencia. Entonces yo creo que es de los más complejos que hay. Y bueno, aquí es la parte, ¿no? El alma busca un amor desapegado, amistoso y libre de celos. Entonces, ahí para lograr esto, pues tendrías que encontrarte una pareja con una conciencia avanzada y tú mismo ser una conciencia avanzada para poder conectar en un vínculo amoroso en libre, sin celos, sin lucha de poder. Valoras la comunidad y las ideas compartidas. El amor romántico tradicional te parece asfixiante, que era lo que les decía.
Te amo, pero no te pertenezco. Por ejemplo, esta frase, digo, para muchas personas pudiera ser lo más antirromántico que le pudieras decir a alguien. Yo creo que en ese momento se van y ya no los vuelves a ver. Digo, ya en la vibración correcta, pues sí. Y bueno, memorias del linaje. Las mujeres sociales, ancestras involucradas en causas sociales, grupos o políticas que quizá fueron madres ausentes, pero grandes amigas. Historias de amores poco convencionales en el clan, poliamor, vivir en comunidad. El mandato es romper las formas tradicionales de relación. Y a final de cuentas, está estático por un miedo al compromiso o al creer que un vínculo de pareja es perder libertad. O miedos, ¿no? Luchas de poderes. Y luego Venus en casa 12, el amor incondicional y la disolución de límites. El alma busca una conexión espiritual divina. Tiende a idealizar amores platónicos imposibles, gran compasión, pero riesgo de ser mártir en la relación. Entonces, este Venus también es sumamente complejo, ¿no? Puedes caer como en una idealización y de repente la realidad te muestra que habías vivido en una idealización y puedes ver a tu pareja y quizá no sea nada de lo que tú habías idealizado o proyectado en él o en ella. Ya evolucionado, pues no, hombre, se vuelve algo impresionante porque puedes conectar con el amor incondicional, pero ya unidad a través de la persona y a través de ti mismo o misma. Y luego en Memoria del Linaje, Los Amores Prohibidos, en esta es la casa de las otras, el otro, historias de amantes ocultos, hijos no reconocidos, o mujeres que tuvieron que renunciar al amor, monjas, cuidadoras de padres, enfermos. Se hereda una pena de amor no llorada, mandatos inconscientes. El amor verdadero no se puede vivir en esta realidad solo en secreto. Entonces, digo, este yo creo sería, pues si se fijaron los Venus en agua son complejos. Y bueno, los Venus ahora por signo, ¿no? O sea, ¿qué matiz o qué filtro le ponen? Entonces, Venus en Aries es el alma necesita aprender el amor propio radical, se vincula a través de la conquista, la inmediatez y el conflicto. El deseo es un fuego que se enciende y se apaga rápido. Reto, dejar de pelear para sentir pasión. Eh, ¿Por qué es dejar de pelear para sentir pasión? Porque Aries, algo que se le complica mucho a la energía de Aries, compa, es la empatía. Sí. Entonces, en cuanto empieza a sentir que ama al otro, o sea, que empieza a sentir que se siente expandido por el otro, puede correr velozmente también. Huir, Huir. como la 11. Sí. Nada más que esto es diferente. Este es por... El otro es como más filosófico, o sea, más de aire. Este es más de su independencia. Sí, Este, pues es su centro de atención es Aries. sí. En su mundo no hay nada más a su alrededor. Sí, y otra es que tiene como que comunicarse para hacer acuerdos. Y Aries, eso, así como yo te tengo que decir que voy a hacer algo, así como que eso es Sí, pérdida lo de tiempo. tienes que hacer. Bueno, no, o sea, no es que te diga que al contrario, más bien, si sabe que existes es bueno. Está avanzando. Está avanzando, porque, o sea, al Aries no le importa si le dices o no que ahorita vienes. De hecho, para él sería como algo, pues, Mm, normal. A diferencia de un acuariano, ¿no? El acuariano sí sería así como, no me dijiste que tenías tales ideas y tales planes. No, el Aries, sí, ya llegaste. Bueno, entonces, herencia de linajes en mujeres guerreras, ancestras que tuvieron asumir roles masculinos o defenderse solas.
Madres solteras, viudas de guerra, el mandato es no dependas de nadie, sé la primera. Lucha por lo que quieras en el clan. El amor tranquilo se veía como aburrido, débil. O sea, digamos que aquí les faltaba como el conflicto para sentir que estaba como la adrenalina. Pero es porque está como el sistema en alerta, ¿no? Desde muy pequeños. Niños también. Lo Venus en Tauro. Estos son, por ejemplo, un Venus en Tauro pues, realmente es algo muy positivo. Posiciones de regencia, el alma busca seguridad sensorial. ¿Qué es lo que les decía? Un Venus en Tauro y por ejemplo, Venus Tauro en casa 2, hombre, son personas que ven volar una mariposa y ya tuvieron como 10 expansiones místicas. Entonces, el amor debe ser tangible, duradero y placentero. Se valora la lealtad y la estabilidad. Eso es muy importante para Venus en Tauro, la lealtad y la estabilidad. Y de hecho, esas personas son muy leales y estables. Eh, por ejemplo, diría, si tú ves la carta natal de tu posible prospecto y tiene Venus Centauro en casa 2, ya te diría, el astrólogo te diría, no, muy buena elección. Retos, bueno, superar la posesividad y el miedo al cambio, ¿verdad? El pequeño precio que tendrás que pagar mientras no lo evolucione. Sí. La herencia del linaje, el valor de lo material, ancestras que vivieron tiempos de guerra o hambre y juraron nunca más. El amor se mide en tierras, comida y techos seguros. Cásate con quien tenga vacas, no con el poeta. Se transmite una gran sensualidad física y a veces reprimida por el deber de acumular. Otra vez les reitero, ¿no? Esto depende de los aspectos que tenga Venus. Y Venus en Géminis, la mariposa social, o sea, el alma se enamora de la mente. Es lo que les digo, Venus en aire y más en Géminis se enamoran de la forma en que comunican la pareja o las personas. Necesita variedad, conversación y aire. Y sería muy importante para un Venus en Géminis. Que tengas muchísimos temas de cuáles conversar, variables, y que seas muy elocuente y muy rápido dinámicamente al hablar o al expresarse. El compromiso pesa, asusta. Acuérdense que Géminis es la mente de niño, o sea, muy inquieta, pero a la vez superficial y dispersa. Entonces también el compromiso no es algo como que les agrada. Se busca un compañero de juegos, no tanto de responsabilidades, y el reto es integrar la superficialidad con la profundidad emocional. Por ejemplo, si tú ves dos cartas natales, si una persona tiene Venus en Géminis y otra persona tiene Escorpio en Venus, en general va a ser totalmente incompatible. O sea, inclusive no creo que se viera el uno al otro, pero supongamos que, Hay algo que los atrajo. ajá, va a ser complicada su vínculo. Digamos que se ve en sinastría. Entonces, en herencia de linaje, las negociadoras, mujeres que sobrevivieron gracias a su ingenio, simpatía y don de gentes. Posiblemente hubo un doble vidas o hermanas que competían por el afecto. Acuérdense que Géminis tiene que ver con lo doble. Entonces, mandatos, sé ligera, adáptate y no te tomes el amor tan en serio que te duela. O sea, no necesariamente tienen que ser gemelos o No, sino como que hay... similitud entre los hermanos que se Ujú. ven al pri- Sí. Y luego Venus en Cáncer. Bueno, por ejemplo, aquí, o sea, posiblemente hubo doble vida. Por ejemplo, aquí habla de que, por ejemplo, de hecho, un Géminis en Venus son personas que pudieran tener dos familias. O sea, Ok, ok. O sea, también hermanas que competían el afecto, ¿no? Pero también, o sea, de hecho, Géminis, Géminis, por ejemplo, si tú lo tienes en un ascendente, o sea, si tú eres Géminis, tu vida no va a tener un matiz único.
principalmente los ascendentes. Vas a tener como varias, etapas o varios, en paralelo vas a tener varias formas o como vidas, por decirlo así. o sea, en un escenario te vives de una manera, en otro escenario se vive de otra manera. Un ejemplo, yo soy Géminis. O sea, hago tecnología y soy psicoterapeuta. Ok. Ya. O sea, los Géminis pueden tener como muchas, Facetas. facetas sería el aspecto. Y bueno, Venus, que está hablando de cuestiones, de recursos y románticos, pues es por lo que te digo que pueden tener dobles. Venus en Cáncer, la matriarca nutricia. Entonces, el alma busca pertenencia, eso es muy importante para Venus en Cáncer. Amar es cuidar, alimentar y proteger. Vínculos pegajosos y nostálgicos. Aquí la parte más importante es la de pertenencia. El reto, aprender a soltar a los hijos, parejas y no manipular con el cuidado, con todo lo que hice de ti. Es como que por lo que me sacrifiqué. ¿Y esto por qué? Porque buscan la pertenencia a través de sus descendientes. Entonces decir, no, tengo que encontrarla dentro de mí. Cuando la encuentras dentro de ti, pues, tus descendientes ahora sí tienen pertenencia y te reconocen. Si no, es como seguir heredando ese sentimiento de sentirse sin pertenecer. Y luego herencia de linaje, el clan cerrado, mujeres cuya identidad total era ser madres o ser esposas. Miedo terrible al abandono, se hereda una memoria emocional de que fuera de la familia no hay seguridad. El amor es un refugio contra un mundo hostil. Y luego Venus en Leo, la reina de los corazones. Acuérdense que Leo y Casa 5 están vinculados. Entonces, Venus en Leos, más o menos sería como un Venus en Casa 5. Entonces, el alma necesita ser el centro del mundo de su pareja. Punto. Aquí sí, tal cual. O sea, yo creo que sería más intenso un Venus en Leo que un En Venus en Escorpio. casa. No, que un Venus en casa 5. O sea, me refiero de que el Venus en casa 5 también necesita ser o sea, el centro de su pareja, pero Venus en Leo puede ser mucho más intenso. O sea, Sol, casa 5 y Leo es como el combo, ¿no? O sea, casa 5 su regente es el Sol El Sol. y Leo. Ahora, herencia de linaje, dignidad y orgullo. De hecho, siempre que veas a nivel linaje qué significa Leo, es la dignidad y el orgullo y la identidad. Si se le permitió a la persona tomar su identidad. Bueno, más bien si la persona se permitió tomar su identidad o había bloqueos. Ancestros que tuvieron dinero o no se comportan como realeza. Por el contrario, mujeres humilladas que se transfirieron a sus descendientes el deseo de ser alguien. Mandato, nunca pierdas la dignidad por amor, que te admiren. Y luego Venus en Virgo, la artesanal detalle, el alma entiende el amor como un servicio y mejora. Entonces de hecho, por ejemplo, aquí cuando tienes Venus en Virgo, el reto va a ser el placer y el gozo. Eso es lo que va a estar menguado. Va a ser muy productiva la persona, inclusive muy elocuente para hablar, pero el placer es ahí y el valorarse a sí mismos o a sí mismos. La herencia del linaje, el deber antes del placer. Mujeres trabajadoras, enfermedades. Bueno, bueno, perdón. Ahorita es Venus en Virgo.
No, Venus en Virgo Ah, bueno, la herencia era las mujeres trabajadoras, enfermeras o sirvientas que postergaron su disfrute. El amor se demostraba teniendo la ropa limpia, la comida lista, no con abrazos. El amor es ser útil. Crítica constante como forma distorsionada de cuidado. ¿Ok? Lo Venus en Libra. De hecho, acuérdense, Venus en Libra está domiciliado. Entonces, en general son personas, de hecho, por ejemplo, bueno, que tendría que estar en casa uno, casa 5, casa 2. Venus en Libra. Pero, por ejemplo, si tienes Venus en Libra en casa uno, casa 2 o casa 5, va a ser usualmente muy atractivo, carismático. En otros lados va a estar exaltada esa casa, porque la casa uno, 2 y 5 tiene que ver con la identidad, con el cuerpo. Matiz evolutivo, posición de regencia, el alma busca la belleza y armonía, no soporta la soledad ni lo desarmónico ni lo vulgar. Se define a través de la pareja, el reto es aprender a decir no y tolerar el conflicto. Herencia del linaje, la esposa perfecta. Linajes donde la apariencia social de la pareja era vital, mujeres que sonreían en público mientras lloraban en privado para mantener la paz. Mandatos, arreglate, sé encantadora y aguanta para que no hablen mal de nosotros. Y luego Venus en Escorpio, la alquimista profunda, que es algo como lo de la casa 8. El alma busca fusión y transformación, el amor tibio no interesa, se busca hasta que la muerte los separe, intensidad, celos y lealtad feroz, reto amar sin poseer y sin creer, crear crisis para sentirse vivo. Luego, herencias de linaje sería sangre y secretos, historia de pasiones trágicas, viudeces tempranas o traiciones sexuales en el clan, mujeres que ostentaron el poder económico emocional desde la sombra. El amor es peligroso, controlar a tu pareja para que no te traicione. Digamos que a nivel Venus, Escorpio, a nivel linaje, o sea, es de los más complejos que hay. O sea, ahí hubo ya mucha sombra, mucho conflicto, mucha manipulación de poder, muchos secretos. Y Venus en Sagitario es uno de los más expansivos. O sea, te estás juntando como dos energías muy expansivas. Entonces, lo primero que vas a ver en Venus en Sagitario es que tiene la capacidad de conectarse con la alegría, la aventura, la expansión de la vida. Es lo opuesto al Venus Virgo. Y luego en herencia del linaje, bueno, fíjate, algo importante del Venus en Sagitario es, sí hay miedo al compromiso, pero como que también les gusta la aventura, o sea, como que están más abiertos a conectar con una pareja aventurera. O sea, digamos que ¿cuál les decía que el acuariano, ¿no? El acuariano. Pero digamos que en Venus, por lo que te pudieras ganar al Venus en Sagitario es, bueno, pero yo, o sea, pero nos vamos de aventura. Entonces, pues ahí sí aceptarían el compromiso. O las parejas que se encuentran en los paseos Las de ave- vacaciones. Sí, también. Bueno, esos más bien serían como romances, fortuitos. Y sí, Sagitario puede tender a hacer eso, pero yo creo es más Venus en Leo. Sí. Pero sí, también. Porque de hecho, bueno, aquí lo voy a leer. El alma necesita libertad y verdad. Es que esta parte es la importante, la de verdad. Se enamora de la aventura, del extranjero o del maestro. Entonces es un tanto, idealiza también. ¿Viste? El compromiso tradicional se siente como una jaula. O sea, este es como totalmente lo opuesto a un tierra, a un Venus en tierra. Y el reto es comprometerse sin sentir que pierde su libertad. Entonces aquí, de hecho, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene Venus en Sagitario y te interesa, es como conectar con esa persona desde la expansión, no desde la posesividad. Sí, ¿verdad?
Luego, herencia del linaje, las nómadas o religiosos. Mujeres que se fueron del pueblo, que se casaron con extranjeros o que sublimaron el amor humano por el amor a ideales. Mandatos busca algo mejor lejos de aquí. Lo importante son los valores morales. Y luego Venus en Capricornio. Este es el que les decía, es el más capaz de generar recursos. Eh, el alma es seria y pragmática en el amor. De hecho, también, por ejemplo, este Venus en Capricornio no le es fácil conectar con el placer de la vida. Más bien conecta con la productividad que lo hace sentir que es valioso. Busca alguien con quien construir un imperio. De hecho, son personas muy ambiciosas. O sea, siempre que hay Capricornio expandido, un Capricornio en Marte, un Saturno Capricornio, Venus Capricornio, van a ser personas muy, muy ambiciosas y van a buscar siempre tener un estatus social, este, alto, reconocido y van a sacrificar mucho por tenerlo, por obtenerlo. Entonces, en general, estas personas, el placer, la libertad, la aventura, no es nada que esté como matizado. Y de hecho, el reto, por ejemplo, es la vulnerabilidad y el conectarse con, pues, con el confiar en este Venus. Y herencia de linaje serían matrimonios de estado, uniones hechas por conveniencia, estatus o supervivencia pura, mujeres estoicas que aguantaron carencias o maridos fríos por el bien de la familia. El amor no paga las cuentas, busca a alguien responsable. Y luego llegamos otra vez al Venus en Acuario, sería la novicia rebelde, yo creo. Entonces el alma busca amistad y libertad mental. Entonces amor, desapego, experiencia y anticonvencionalidad. Se enamora de la inteligencia y la originalidad. De hecho, esta parte sí es súper importante. O sea, algo que realmente los impacta un Venus en Acuario es la inteligencia y la originalidad. Eh, por ejemplo, qué tan sólido eres en tus valores y cómo fue que los construiste y qué conciencia tienes en haberlos construido. Eso para un Venus en Acuario es wow. O sea, se conecta con la persona. Entonces, el reto es conectar con el corazón. De hecho, los acuarianos, como siempre les he dicho, ¿no? El corazón es como, ¿y esto para qué se usa? ¿Esto para qué se tiene? Sí, y no solo con la idea del amor. O sea, digo, lo que ves que acuariano es la mente más evolucionada, ¿no? Es el Albert Einstein, este, Copérnico, Miguel Ángel. O sea, son personas, o sea, Acuario es la persona más expansiva a nivel intelectual que puede haber. Entonces, esa parte como que la hace vislumbrar desde una visión muy alta la vida, como desapegarse de la vida para tener una visión muy amplia de los contextos terrenales, pero a la vez lo desapega lo terrenal, de ensuciarse las manos con el barro de la tierra, sí, algo así. Y luego, bueno, y esta parte sí es súper importante. En herencias del linaje son las excluidas o las adelantadas. Mujeres que fueron juzgadas por raras, locas, promiscuas en su época. Ancestras que rompieron moldes, divorciadas cuando estaba prohibido, activistas, mandatos, no sigue las reglas de la sociedad, inventa las tuyas o construye tu propio sentido y fueron desterradas o difamadas. Entonces, este es uno de los más complejos cuando lo tienes en aspectos duros con otros planetas. Y bueno, Venus en Piscis puede ser como muy expansivo o puede ser muy, muy, muy destructivo con muchas crisis. Posición de exaltación. O sea, aquí primero lo que sí es súper importante, Venus en Piscis te da capacidades artísticas increíbles. O sea, vas a destacar porque vas a destacar en cuestiones artísticas. Pueden ser de muchos tipos, pero la sensibilidad y la
la capacidad de simbolismo que hay en tu mente es muy, muy avanzada. Aquí el reto es tu idealización, ¿no? Como que es muy difícil conectarte con la realidad y ser práctica y lograr eh, metas a través de planes concretos. Y precisamente acaban como víctimas o mártires por esa, como no ver la realidad como es. Y en herencia del linaje, las víctimas o mártires, historias de mujeres que se sacrificaron por maridos enfermos, ausentes, síndromes de enfermera, secretos, engaños, amores platónicos que nunca se consumaron. Amar es sufrir y perdonar lo es todo. Entonces, ese tipo de mártires son los que en baja vibración o por aspectos planetarios se generan. Entonces, si se fijan, Venus te da una información increíble de cómo te conectas con Realidad. la realidad material. Y bueno, aquí ya hay ejemplos. Les voy a poner uno. De hecho, están muy, muy padres los ejemplos. De aquí en la 4 donde pones la sanadora del tabú social, por ejemplo. Venus en Escorpio en casa 11 con cuadratura a Plutón. Ya se las dejo para que la lean. Y luego está, por ejemplo, la romántica evasiva, que es Venus en Géminis. Y casa 9 oposición Neptuno, que ahí es donde les digo. Entonces, vamos a ver esta, por ejemplo, aquí la interpretación evolutiva, ¿no? Tu linaje carga con la historia de amores fantasmas, mujeres que se enamoraron de hombres que siempre estaban lejos, viajeros, marineros, soldados, o sea, lo que es casa 9. De hecho, casa 9 si tú lo ves en Venus, habla de eso, ¿no? De personas, que están pero no están, o sea, extranjeros. O sea, digamos que Veracruz debe estar lleno de casa 9. E inclusive me ha tocado, o sea, conocer mucha gente que nació en Veracruz y pues, su papá fue un marinero, ¿no? Que nada más estuvo una vez en el puerto. Y bueno, entonces aquí viven de cartas, promesas que nunca se cumplían. Géminis, Neptuno, el mandato familiar, el amor perfecto es lo que no se toca, el que se imagina. Digamos que es la idealización exagerada del vínculo con el otro. Entonces aquí lo que te está hablando de esa idealización es la oposición con Neptuno, que es el espejo. Acuérdense que siempre las oposiciones te están hablando de un personaje que aparece que tú crees que es como alguien extraño, pero realmente está en tu linaje. Nada más que aparece ahí porque está como fragmentada esa parte en la persona. Entonces tiendes a enamorarte de gurús extranjeros o personas inalcanzables que idealizas intelectualmente para luego desilusionarte cuando ves su humanidad. La misión es bajar el amor de la nube a la tierra. Tu alma viene a encontrar la verdad en el vínculo real, aprendiendo a distinguir entre una conexión espiritual genuina y una mentira bonita. Sanas al clan cuando aceptas amar a un humano imperfecto y no a un Dios lejano. Entonces, estos ejemplos que puse están muy ilustrativos. Entonces, los dejo para que los lean y me van comentando ahí en el chat. ¿Sale? También tengo esta de la esteta productiva y aquí, espérame. Ah, y luego aquí ya vienen las conjunciones con Venus y también las sextiles, cuadraturas, oposiciones y trigonos, como en la que hicimos con Mercurio. Y ya si quieren, la siguiente clase empezamos con una interpretación de alguna de las cartas para que ya veamos esta teoría ya aplicada en las cartas. ¿Sale? Bueno, pues muchas noches. Buenas noches. Sí. Gracias, buenas noches. Bueno, Gracias, bye. Cari. Buenas noches.